Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ya no tienen todas las piezas originales dentro, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Frankenstein de Mary Shelley. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más este 1 de enero de 2026 para celebrar nuestro ritual de amor por el cine, y en esta ocasión los manteles son largos, pues empezamos el año con un nuevo ciclo de pláticas, conversaciones, debates y demás verborrea. Este año es la 7ª temporada y este año esperamos cumplir 300 episodios de Sin Esperanzas. En este primer episodio comenzaremos el año, la temporada, con una nueva temática. Vamos a conversar sobre las películas de monstruos de la Universal que no solo han sido momentos históricamente relevantes en el cine, sino que se han convertido en íconos de la cultura popular. En un tiempo en el que el monopolio del entretenimiento se reduce a un puñado de empresas multimillonarias que controlan casi todas las franquicias cinematográficas y televisivas, vale la pena recordar la era en la que Universal Pictures, empresa californiana de cine fundada el 30 de abril de 1912 y el estudio cinematográfico más antiguo en Estados Unidos, se estableció como líder en el género del cine de horror. Aunque la primera película de este universo de monstruos clásicos de la Universal comienza técnicamente en 1913 con la cinta Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Herbert Brennan y basada en la novela homónima de Robert Louis Stevenson, no hubo un monstruo más icónico que Drácula de Todd Browning en 1931. Pero como ya hicimos un especial de vampiros en la temporada 5, episodio 43, dentro del Helltober de 2024, vamos a brincarnos a este clásico monumental y vamos a platicar del segundo más importante, Frankenstein, o más propiamente dicho, el monstruo de Frankenstein. Publicado hace exactamente 208 años, el 1 de enero de 1818, en Londres, Inglaterra, el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley, es una novela gótica que aborda varias temáticas que se volverían sumamente influyentes en la literatura del siglo XIX. Una de las ideas principales que maneja es el profundo terror que los avances de la ciencia en plena revolución industrial infundían en la sociedad victoriana. Fobia que no es exclusiva del pasado y que en la actualidad resuena fuertemente con el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial y su inserción en la vida cotidiana. Herederos de la revolución científica y de los valores humanistas del siglo XIX, del siglo XVIII, los liberales del siglo XIX veían cómo se derrumbaban los pilares de la fe para abrir paso al método científico. El imperialismo y la agresiva expansión de Gran Bretaña, de Francia y de los poderes europeos despertaron cualquier cantidad de inseguridades en la frágil estructura social de la monarquía moribunda, que había sufrido un golpe terrible con la Revolución Francesa, pero que se resistía a morir. Es por estas características que no es extraño descubrir adaptaciones del Prometeo moderno en el cine tan pronto como en 1910. En la ciudad de Nueva York, bajo una producción de los estudios Edison, J. Searle Dawley dirige la primera adaptación cinematográfica en un filme silente estelarizado por Augustus Phillips, Charles Ogle y Mary Fuller. Con un despliegue de efectos especiales sumamente innovador y admirable, esta versión se enfoca en el monstruo como un reflejo, casi literal, puesto que termina atrapado en un espejo de lo peor del ser humano y una encarnación de la propia oscuridad del Dr. Frankenstein.
Esta interpretación es más cercana al Jekyll y Hyde de Stevenson, que por supuesto tomó inspiración de Shelley. Aunque el tema de la ciencia sigue ahí, la escena de la construcción es más bien esotérica, con Víctor Frankenstein arrojando ingredientes a un caldero como bruja de cuento de hadas y esperando afuera de una cámara de presión u horno gigante. El increíble éxito de Drácula de Todd Browning, que generó $700,000 de ganancias, $700,000 de 1931, generando el margen de ganancias más amplio para la Universal, que venía de perder $2 millones de ingresos. El jefe de producción, Carl Laemmle, o Laemmle, no sé cómo se pronuncia, Jr., anunció la producción inmediata de más películas de horror, siendo Frankenstein la siguiente película a filmar. El actor que encarnaría al monstruo en esta ocasión y que terminaría convirtiéndose en el rostro más conocido e icónico fue el actor inglés Boris Karloff, que ya tenía 12 años de carrera actoral cuando se estrenó la cinta. El diseño de maquillaje de esta es quizá el más fácilmente reconocido por el público, con la cabeza plana y los tornillos en el cuello. Esta versión toma inspiración de la película silente El Golem de Paul Wegener, película alemana de 1920 del periodo conocido como expresionismo alemán. Si nos basamos en la novela original, esta película tendría que verse junto con su secuela, dirigida también por James Whale y que se estrenó en 1935 con el título The Bride of Frankenstein, con Elsa Lanchester en el papel de la novia. En estas adaptaciones, el tema sigue siendo, por supuesto, el científico loco y la ciencia, o la visión incorrecta de la ciencia, como algo aterrador que debemos evitar. Pero también destaca el tema del ser, de lo que define la humanidad, de la búsqueda por la definición del yo y la perspectiva de los otros en la construcción del yo. Una larga serie de películas de explotación fueron filmadas en los años subsiguientes, ya sin Karloff ni Whale, se rayó en lo ridículo y el monstruo terminó como material cómico. En 1957, la empresa de películas inglesa Hammer hizo su propia adaptación con Peter Cushing en el papel del Doctor y con 5 secuelas hasta 1974. The Curse of Frankenstein, que es la primera de las 6, contó con Christopher Lee en el papel de la criatura, que le fue otorgado por su estatura de casi 2 metros y cuyo maquillaje deliberadamente se alejó de lo descrito por la Universal. Hay una gigantesca lista de películas que explotan la figura del monstruo de Frankenstein, pero hay que destacar una comedia de 1974 dirigida por Mel Brooks y estelarizada por Gene Wilder, El joven Frankenstein, que al mismo tiempo que satiriza, y parodia las películas de horror clásicas, retoma el tema de la identidad, de la construcción del yo, y también el tema de cómo la perspectiva de los demás afecta la construcción de identidad. La novela que Mary Shelley no tendría, perdón, la novela de Mary Shelley, perdón, no tendría una adaptación que le hiciera justicia, sino hasta 1994, cuando después del éxito, una vez más, de Bram Stoker's Drácula, Francis Ford Coppola se hizo de los derechos del guión de Step Lady y eligió a Robert De Niro para interpretar al monstruo. Esta vez se dio la silla del director a Kenneth Branagh, que a su vez trajo a Frank Darabont para reescribir un segundo borrador del guión. El director le dio tonos shakespearianos a la obra y aunque el resultado no fue bien recibido por ninguno de los dos guionistas, es una obra más cercana a la original, lo que me lleva a la más moderna adaptación de nuestro querido y consentido Guillermo del Toro, Frankenstein,
una producción original de Netflix que, por no variar, fue prácticamente imposible de ver en salas. Si no vivías en una ciudad lo suficientemente grande, probablemente ni siquiera llegó a tu ciudad. Su versión está dividida en tres partes. Un preludio, la versión desde la perspectiva del doctor, que es interpretado por Oscar Isaac, y la versión desde la perspectiva del monstruo, que es interpretado por Jacob Elordi. Esta cinta está fuertemente influenciada por el profundo amor que tiene el director a la obra y ha estado intentando levantar la producción por décadas, al mismo tiempo entusiasmado y aterrado de lograrlo, porque para Del Toro esta no solo es una película, esta es terapia. En muchas ocasiones lo hemos escuchado hablar de su infancia y de cómo los monstruos del cine ocuparon un lugar importante en su educación emocional, pero también importante es la presencia paterna, la figura de su padre. Sus primeras películas se filmarían en la cámara de 8 milímetros de su papá y en la actualidad el jalisqueño perdón, vive en Estados Unidos debido a que su padre fue secuestrado en 1997 y después de pagar dos veces el rescate, pues quedó libre, pero los secuestradores nunca fueron atrapados y no ha regresado a México desde entonces, salvo para rápidas visitas. Es por esto que en esta película el tema más importante, además de abordar los que inevitablemente ya conocemos, es la relación padre e hijo que tienen el monstruo y su creador. Dice Del Toro durante una entrevista que uno vive partido en dos hasta que muere su padre. Al reconciliarse con él y morir, el doctor le da un alma al monstruo y esta idea refleja la filosofía de vida del director tapatío. No cabe duda que el monstruo de Frankenstein es, el día de hoy, uno de los monstruos más icónicos que nos ha dado el cine, que por supuesto está inspirado en la novela de la gran Mary Shelley, pero que el mismo cine le ha ido otorgando rasgos y características que lo hacen único, que lo hacen especial, desde esas figuras aterradoras de Boris Karloff, que no habla y que es un monstruo gigantesco, capaz de crueldades increíbles, pero también de un amor inconmensurable, hasta el gracioso Frankenstein de la familia Monster, interpretado por Fred Winnie, con esa estridente risa que nos hacía reír con él y que trataba tan cariñosamente a su hijo y que amaba tanto a su esposa, representando al ciudadano estadounidense común, a la clase media ya extinta. Tenemos muchas versiones cómicas e incluso hasta eróticas de este monstruo, de este personaje, y es una de las figuras, uno de los disfraces que no pueden faltar en octubre, en Halloween. Frankenstein nos recuerda que la ciencia es capaz de mucho mal, de mucha destrucción, de mucho daño, pero también nos dice que ese mal, que ese daño, que esa oscuridad está en el interior de nosotros y que por sí mismo el conocimiento no es malo ni bueno, sino lo que hacemos con él es lo que está mal. También es un recordatorio constante de que el yo es un ser fragmentado, la identidad es una criatura construida con pedazos que vamos tomando de aquí y de allá, y algunos fragmentos son de nuestros padres y algunos de nuestras madres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra vida diaria. Algunos los inventamos nosotros, pero al final del día nuestra identidad es un constructo que necesita del reconocimiento de los demás, tanto como necesita reconocerse a sí mismo. Pero vamos a parar aquí todo lo histórico y vamos a pedirle a Fernando que nos cuente su experiencia personal. Sobre todo estamos abordando la película de Guillermo del Toro, que es la versión más reciente y
la que refleja más modernamente la perspectiva y la visión del espíritu de los tiempos con respecto al monstruo de Frankenstein. Tómala, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Fíjate que yo, pues, aunque no lo sabía, aunque tú me lo dijiste hace rato, sospechaba que esta versión de Del Toro era la que más respetaba a la novela en cuanto a la estructura, es decir, la manera en la que están distribuidos los capítulos, cómo comienza, cómo incluso hasta tiene pues subtítulos, o cómo se dice eso, tiene títulos, tienen, sí, literalmente tienen títulos los capítulos y se muestran en pantalla, ¿no? O sea, es como, eso me gustó, me pareció como muy acertado porque lo vuelve muy literario, te transmite la idea de que estamos viendo algo con tintes muy literarios y por lo tanto, pues una adaptación como con más, híjole, pues yo sin saber, pero sí le vi como una intención de hacernos como muy conscientes de que estábamos viendo una adaptación de la novela, de una novela. Me gustó, y por lo tanto, pues me gustó mucho eso cuando vi la película, que te dicen la versión de Víctor, después la versión de la criatura, esa división me parece muy acertada, me parece muy lograda, pienso que genera suspenso, pienso que genera, te mantiene como más atento, te genera curiosidad y al mismo tiempo, pues me imaginé que era también como una versión más apegada al libro cuando vemos al monstruo en ese rancho o granja, o sí, en esa granja, que lo vemos que está escondido ayudando a la familia. Yo sin saberlo, me lo sospeché, dije, esto me suena como que está inspirado en la novela. Después, cuando esta cuestión, cuando mismo monstruo pide que se le dé una pareja, una mujer, que Víctor Frankenstein haga una criatura como él, pero en femenino. También me imaginé que estaba apegado a la novela y esta cuestión de que abre y cierra con estos marineros. Sin embargo, yo en lo personal, pues voy a comenzar de lleno compartiendo como mi juicio de valor respecto a la película. De plano voy a comenzar diciendo qué me pareció o qué tanto la disfruté. Yo, la verdad es que me pareció una película un tanto floja en lo dramático, en lo narrativo, sin obviamente que tiene todo el sello de Guillermo del Toro, tiene su sentido del drama, su sentido de lo sentimental por el monstruo. Eso, en ese sentido, pienso que no decepciona en lo absoluto. Es una película que cumple con pues esta visión que siempre ha tenido desde Cronos Guillermo del Toro sobre los monstruos. Y se me hace, hasta ahorita me doy cuenta que Cronos habla de un monstruo clásico, que es el vampiro, y que lo hace desde una manera totalmente atípica, totalmente como desafiando la visión tradicional de los vampiros, mientras que su película de Frankenstein es lo contrario, ¿no? Es como tratar de regresar a la novela de Mary Shelley. Sin embargo, he escuchado muchos comentarios y en esto sí yo soy un total ignorante, pero he escuchado muchos comentarios que respecto a la criatura específicamente, la película no es muy fiel a la novela. He escuchado pues estos comentarios de que esa cuestión de que el monstruo solo sabe decir Víctor, Víctor,
y que Víctor se enoja y lo tortura. No sé, por ahí escuché de que no, que eso no sucede en la novela y en general he escuchado muchos comentarios de que Del Toro se aparta mucho de la novela. Sin embargo, eso a mí pues no me afecta gran cosa. Yo en lo personal iba a ver la versión de Del Toro, ¿no? A mí no me importaba si era muy fiel o si le metía mucho de su cosecha, o si le quitaba o le ponía. A mí lo que me interesaba era ver una película sólida, pero, híjole, desafortunadamente yo siento que no. O sea, la verdad, a mí en lo personal me pareció una película bastante débil, una película en la que me importaba muy poco lo que sucediera entre Víctor Frankenstein y su criatura. Después, estos dos personajes de Mia Goth, pues en cierta forma, pues sí, o sea, tienen esta cuestión del romanticismo, ¿no? O sea, esta cuestión del periodo en el que fue escrita la novela, el horror gótico, que recuerdan mucho, creo yo, a Drácula, sin ser yo conocedor tampoco en lo absoluto de Drácula, pero creo yo que hay ahí entre ambas novelas esa cuestión de, pues, como de los triángulos amorosos, que está aquí representado por uno de los personajes de Mia Goth. También está la cuestión de la mamá de Frankenstein, sí, la mamá de Víctor Frankenstein. Eso me gustó bastante, creo yo que, no sé si está en la novela, pero es algo que pienso que le dio al personaje una profundidad que no le habíamos visto antes. Visualmente la película pues sí me maravilló. Yo tuve la fortuna de verla sala de cine, entonces pues sí, la verdad es que quedé como siempre asombrado ante la capacidad de Guillermo del Toro para hacer películas verdaderamente espectaculares en cuanto a su manufactura. O sea, realmente creo yo que Guillermo del Toro es un artista visual, un artesano visual que tiene muy pocos que le puedan competir hoy en día. También me parece que Guillermo del Toro es impresionante cómo le saca jugo a los presupuestos. Hay películas de él que uno pensaría que son más caras por el simple hecho de que es es un deleite ver todo su despliegue visual. Eso la película sin duda que lo tiene, pero pues sí, repito, en lo dramático es una película que yo sentí muy floja. Es una película que siento, yo en lo personal sentí su duración. Ahí es cuando yo sé que esto es un cliché, yo sé que esto es un mega cliché, pero hay gente, siempre ese clásico comentario de sí se siente que dura 2 horas 40, o el comentario opuesto, ¿no? De ni se siente que dura 2 horas 40, se siente como una película de 2 horas. Ese es un comentario que se escucha por todos lados y a cada rato, pero yo sé que es un cliché, pero tengo que decirlo porque es lo que yo siento sobre esta película. Yo en lo personal sí percibí el paso del tiempo, es decir, me pesó un poco la duración de la película. Pero bueno, voy a comentar algo, un detalle, un dato más bien, que es importante para mí en este ciclo que vamos a hacer de películas basadas en los monstruos del estudio Universal. Este dato es importante para mí personalmente porque yo no soy conocedor de esas películas, yo solo había visto Drácula. Entonces, esto fue como casi un pretexto
para hacer el ciclo, o por lo menos fue el detonante, porque yo le dije a Paquito, yo nunca he visto Frankenstein, nunca he visto la novia de Frankenstein, nunca he visto la momia, nunca he visto el hombre invisible y ni siquiera he visto el hombre lobo. Entonces Paquito me dijo, oye, pues es una oportunidad para que las conozcas. Yo estuve de acuerdo y en muy buena medida eso fue lo que inspiró que decidiéramos hacer películas sobre estos monstruos clásicos y en específico cómo fueron manejados por la Universal. Por lo tanto, en mi segunda participación voy a comentar mi experiencia con Frankenstein y la novia de Frankenstein, que las vi hace no más de 3 semanas. Pero bueno, por el momento le devuelvo el micrófono a Paquito. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Qué buenos comentarios. Eh, efectivamente, tienes razón. Siento que Frankenstein sí se siente larga, sí dura mucho, pero yo pienso que esto se debe justamente a esa decisión de contar la película en dos perspectivas, lo que hace que sea muy repetitiva en algunas situaciones, puesto que vemos las dos perspectivas, las dos visiones, ¿no? Y un poquito sí era importante que fuera así. Yo la contrasto mucho con la adaptación que hizo Junji Ito y se me hace curioso que no lo menciona como una inspiración, pero me parece muy cercana a esa versión de Junji Ito. Junji Ito es un dibujante japonés de manga y hizo una adaptación de Frankenstein con su estilo. Él es famoso porque hace muchas historias de horror corporal, aunque tengo entendido que Guillermo del Toro se inspiró visualmente en otros dibujantes, pero sí tiene cierta aproximación a lo que hizo este dibujante japonés. Y me parece que también hay ciertos elementos que podríamos rescatar de Lovecraft, porque uno de los proyectos de Guillermo del Toro que se ha frustrado a lo largo del tiempo, él tiene muchos proyectos frustrados, claro, él siempre anda contando, además hay una película de Star Wars sobre Jabba the Hutt que también es un proyecto que se le fue, pero él siempre habla de su adaptación de las montañas de la locura de Lovecraft, y yo siento que hay un poquito de eso, hay un poquito de horror éldrico en esta película. Yo encuentro que el casting fue muy apropiado, a pesar de que ya le ha pasado en otras ocasiones, él tenía otros actores en mente y por situaciones fuera de su control se fueron perdiendo. Y, por ejemplo, Jacob Elordi, pues entró a reemplazar al actor que toda la vida trabajó con él, pero que por cuestiones de tiempo, la huelga de guionistas, pues ya no pudo seguir. Doug Jones, naturalmente, iba a ser el monstruo de Frankenstein y pues el asunto se fastidió. También pudo ser Benedict Cumberbatch y tampoco pudo. Me parece que en este caso fue por cuestiones de agenda. Y bueno, pues el proyecto estuvo a punto otra vez de ser abandonado, si no fuera porque Netflix, la plataforma que hoy en día está tan en boga por una serie de situaciones que incluyen la compra de HBO, aunque para enero que usted escuche esto, quizá ese problema ya no sea un problema. Pero bueno, pues también contamos con con la participación de Christoph Waltz. Christoph Waltz es un actor alemán
que se ha hecho muy popular en tiempos recientes, sobre todo por el trabajo que ha hecho con Quentin Tarantino, y es en un personaje que hasta donde yo recuerdo no aparece en la historia original, pero que es parte, como este motor que va a impulsar al doctor Frankenstein para lograr construir este cuerpo. Y pues va a ser el mecenas, ¿no? El mecenas del doctor. Todo el diseño gráfico de la película naturalmente es la personalidad de Guillermo del Toro. Podemos ver los rastros de sus películas anteriores, podemos sentir el laberinto del fauno, podemos ver presente ahí la misma estética que utilizó, la misma selección de colores que utilizó en sus películas anteriores. En particular me recuerda mucho a La forma del agua y sobre todo la construcción de este laboratorio que se recarga más en los constructos de Nikola Tesla, que es la inspiración original del Frankenstein de 1931, que en lo esotérico de la película que vimos producción de Alba Edison. Siempre hay un elemento esotérico ahí, siempre hay un poquito de juego con el esoterismo, pero bueno, pues al final todo es una inspiración por los experimentos galvánicos del siglo XIX, y también hay mucha inspiración de los descubrimientos científicos de Darwin. Entonces, bueno, pues a mí me parece que es una película buena, me habría gustado verla en el cine. Esta política que tiene Netflix de estrenar sus películas muy limitadamente para que sean candidateables a los premios Oscar, pues nunca me han gustado. Yo sé que el negocio de Netflix es el streaming, pero pues resulta triste no tener la oportunidad de poder ver estas películas en pantalla grande como debe ser, por muy que tengamos una televisión de ultra alta definición, pues no es lo mismo, no es la misma atención, no es el mismo impacto que tiene en la pantalla pequeña. Y bueno, pues unas últimas consideraciones. Yo le comentaba a Fernando que una idea que a mí me parece que está ausente en todas las adaptaciones de Frankenstein y que se me hace muy importante es que el pecado de Víctor, bueno, aparte de la soberbia, el pecado de Víctor no es querer crear vida, porque al final del día todos los seres humanos que tenemos un nivel razonable de salud, podemos crear vida. En este caso, el pecado de Víctor es querer crear vida sin intervención de la mujer. Y es por eso que la mujer es un personaje tan importante y tan presente en todas las historias. La mujer como la novia, la mujer como la esposa, la mujer como la pareja. Frankenstein le pide una mujer a Víctor, le pide que le haga una mujer, y Víctor se la niega. En la versión de Francis Ford Coppola la crea y la destruye. En The Bride of Frankenstein la crea también y se horroriza. Pero siempre, siempre está la ausencia de la mujer como un catalizador dramático, y la creación de vida sin intervención de la mujer. Eso se me hace bien importante, sobre todo viniendo de una escritora como Mary Shelley, que es hija de Mary Wollstonecraft, una de las grandes, grandes feministas de la historia, y una inspiración para ella, por supuesto.
Entonces, bueno, pues voy a devolverle el micrófono a Fernando para escuchar su última intervención, pero no sin antes recordarles a todos ustedes que estamos empezando una nueva temporada, un nuevo ciclo y que esto es gracias a ustedes. Fernando, ¿cómo la ves? Muchas gracias, Paquito. Pues fíjate que, bueno, yo al final voy a comentar algo sobre la polémica de lo de Netflix, este, de los Óscares justamente, pero por el momento, antes de comentar algo, estoy de acuerdo contigo. La neta es que es triste, es feo, es gacho que no, pues que no haya la oportunidad para todos de ver la película en el cine, pero bueno, dejaré mis comentarios para el final porque hasta voy a meterme en asuntos de empresas, empresas específicas y cuestiones así. Eh, pero yo ahorita voy a comentar mi experiencia personal pues con estas dos grandes películas, sobre todo para mí, grande la segunda, de Frankenstein y La novia de Frankenstein. Frankenstein se estrenó un año después de Drácula, de la Drácula de Todd Browning, del estudio Universal, dirigida por James Whale. Pues fue una película que tuvo mucho éxito, o sea, Boris Karloff inmediatamente se instaló en el imaginario colectivo como este monstruo, como tú bien dices, con estos tornillos en el cuello, o sea, este monstruo que se volvió el ícono, pues que se iba a quedar ya para la posteridad en cuanto a la historia del cine. Realmente el monstruo de Frankenstein, pues siempre pienso yo que va a ser esta imagen de Boris Karloff, la que es la tradicional en cuanto a la historia del cine se refiere. La película de James Whale me parece buena, creo yo, la vi hace poquitito, como les comentaba, creo yo que tiene un ritmo muy dinámico, creo yo que las actuaciones son excelentes, el actor que hace en este caso no es Víctor Frankenstein, es Henry Frankenstein, el doctor, y el actor Colin Clive me parece que hace un excelente trabajo, así como Mae Clark, que la hace del personaje de Elizabeth, es decir, la prometida de Henry Frankenstein. Y también, pues creo yo que es de mencionarse que en esta película el amigo de Henry aparece por primera vez. Bueno, perdón, pues no sé si es su amigo o que de hecho es su asistente, pero no sabría yo decir hasta qué grado son amigos o hasta qué grado Henry simplemente es pues ahí un lacayo que después, que su personaje en esta película se llama Fritz, interpretado por el gran Dwight Frye, por este actor que se volvió pues una leyenda, porque se volvió una leyenda del cine de monstruos, básicamente. Dwight Frye, que interpreta a Fritz, el asistente de Frankenstein, que a su vez después habría otras versiones de este personaje y le pondrían el nombre de Igor debido a que tiene una joroba. Eh, y pues digo, es evidente que en la película de Frankenstein de James Whale incluyeron a este asistente llamado Fritz, pues debido al gran papel que hizo Dwight Frye en la película de Drácula,
en el personaje de Reinfeldt, de pues que este hombre que se vuelve loco y que se vuelve un devoto fanático, un sirviente de Drácula, el gran personaje de Reinfeldt en Drácula. Pues Dwight Frye, pues básicamente como que es evidente que el éxito de su actuación como Reinfeldt los llevó a crear al personaje de Fritz y a contratar a Dwight Frye para interpretarlo. Entonces creo yo que esa es otra de las aportaciones icónicas que hace la película de James Whale. Y lo interesante fue que a mí Paquito me dijo, si ves la película de Frankenstein, tienes que ver La novia de Frankenstein, porque es, es una gran película. O sea, Paquito me externó su admiración por la película. Entonces yo las vi en el mismo día, las vi juntas, y algo que me llamó mucho la atención es, pues, cómo evolucionó el cine de la Universal, esta saga de cine de películas de terror, de monstruos de la Universal, cómo evolucionó de 1931, que se estrenó Frankenstein, hasta 1935 que se estrenó La novia de Frankenstein. Y eso me parece interesante porque hay toda una historia de cómo James Whale no quería hacer una secuela, no le interesaba. El estudio le tuvo que financiar otra película a cambio de dirigir una secuela de Frankenstein. Entonces, a mí me parece interesantísimo porque pues ya desde entonces estamos hablando, creo yo, como de el comienzo del cine de autor. O sea, ya estamos viendo ese fenómeno en el que el director dice, bueno, sí les dirijo una secuela a una película súper comercial, exitosa comercialmente, pero si ustedes me financian una película más personal, que me parece que fue la película previa de James Whale, que se llama One More River, un río más, que la verdad no la he visto, no sabía yo de su existencia, y que me parece que no tuvo éxito comercial. Pero La novia de Frankenstein, Bride of Frankenstein, esa sí me parece un peliculón. También hay toda una historia de cómo no se ponían de acuerdo con el guión. Hubo varios guionistas que pasaron por el estudio Universal escribiendo su versión de una secuela a la película Frankenstein, pero no lograban cuajar hasta que James Whale aceptó hacerse cargo de la dirección. Él fue finalmente el que se encargó de contratar al guionista William Hurlbut, William Hurlbut, que junto con John L. Balderson crearon la historia y William Hurlbut escribió el guión él solito. Pero lo que me parece interesantísimo es cómo aquí sí hacen mayor referencia a la novela de Mary Shelley. Incluso la película comienza con una introducción en donde vemos a Mary Shelley platicando con su familia y donde le preguntan, ok, ya nos contaste la primera mitad de la historia del monstruo Frankenstein, pero queremos saber qué pasa después. Y ella les dice, sí, no les he contado todo. Entonces procede a contarles la segunda mitad
Entonces ahí se establece la conexión directa con la novela y también se establece la dirección directa, perdón, la conexión directa con la novela con el hecho de que a Frankenstein se le otorga ese deseo que no se le otorga en la novela, pero que sí se le otorga en la película, de hacer una criatura femenina para que sea su compañera. Pero a mí en general lo que me gustó es que este guión siento que es mucho más dinámico que el de la primera película de Frankenstein, sin afán de meritarla. Es una gran película, pero esta segunda película creo yo que tiene mucho mayor oficio cinematográfico. Para mí me encantó ver el estilo visual muy, muy influenciado por el expresionismo alemán, a un grado que me recuerda incluso como hasta las películas de Iván el Terrible de Sergei Eisenstein, que también fue totalmente influenciado por el expresionismo alemán. Es una película que no tiene desperdicio, no tiene una sola escena mínimamente aburrida. Es una película con un ritmo perfecto que avanza, el drama avanza con ni muy rápido ni muy lento, avanza justo como tiene que avanzar. Una película que te tiene en suspenso en todo momento, que tiene este personaje pues que crearon para la película, que es el doctor Septimus, este, que recuerda que ahora que lo pienso, es un personaje que recuerda al de este actor, alemán que mencionó, que ahorita mencionó Paquito, que se me olvidó, de la película de Del Toro, Christoph Waltz. Christoph Waltz, no sé bien cómo se pronuncia, pero creo yo que esta película de la novia de Frankenstein, con este personaje del doctor Septimus Pretorius, pues más o menos tiene un personaje parecido al de Christoph Waltz en la película de Del Toro, es decir, un hombre obsesionado con mucho dinero y que quiere continuar con el experimento. Y lo que me gusta mucho es cómo en esta segunda película Boris Karloff hace gala de su talento actoral, porque ya tiene mucho más diálogo, porque cuando el doctor Septimus Pretorius le ofrece darle una compañera, a mí me parece muy conmovedora la reacción de Boris Karloff, de cómo se le ve que le dan ganas realmente pues de tener una pareja. Sin embargo, pues no voy a spoilear el tercer acto de la película, porque si alguien la quiere ver, creo yo que vale la pena la sorpresa, pero la resolución de la historia, ya con la novia de Frankenstein viva o resucitada, como lo quiera uno ver, me parece que tiene muchísimo de un personaje de Frankenstein entrañable, que no solo son gritos, no solo son gruñidos, como lo dice Bela Lugosi en la película de Ed Wood, la película dirigida por Tim Burton. El personaje de Bela Lugosi dice que Frankenstein no requiere de ser buen actor, que solo requiere de hacer gruñidos, pero yo creo que en esta película de la novia de Frankenstein, Boris Karloff nos demuestra que puede tener matices, que puede expresar emociones el personaje de la criatura hecha por Frankenstein. Y eso me gustó mucho, me gustó mucho. Creo que es una gran película. Creo que Frankenstein es muy buena, pero su secuela, que llegó 4 años después, es excelente, es grandiosa. Creo yo que son juntas, son una gran obra dirigida por James Whale. Y bueno, pues ya seguiremos comentando otros monstruos de la Universal y monstruos cinematográficos y toda su historia.
en los siguientes capítulos. Pero yo quisiera abordar por último lo de la polémica de Netflix. Porque yo quisiera comentar que tanto Steven Spielberg como James Cameron han externado que no les parece que las películas de Netflix con estas corridas comerciales tan pequeñas en las salas cinematográficas sean nominadas al Oscar. Pero yo pienso que ellos técnicamente están cometiendo un error, porque ha habido infinidad de películas independientes, pequeñas, que han sido nominadas al Oscar cumpliendo únicamente el requisito más básico en cuanto a las salas cinematográficas, que es tener una corrida comercial de una semana en algún cine del condado de Los Ángeles. Es decir, los Óscares no exigen nada más que una semana en corrida comercial en el condado de Los Ángeles. Entonces, pues digo, tanto la de El Irlandés de Scorsese como esta película de Frankenstein de Del Toro, pues tuvieron muchísimo más salas cinematográficas que una sola semana en un cinito independiente en el condado de Los Ángeles. Entonces, pues yo pienso que cubren perfectamente el requisito en cuanto a exhibición en salas de la academia que otorga este premio. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con Paquito, que es una pena, es una lástima que Netflix pues no haga estrenos grandes, que básicamente tanto con el irlandés como con Roma, como con Frankenstein, pues no le interesa hacer negocio en la taquilla. Y eso se me hace triste. Incluso voy a mencionar a Cinépolis porque yo no sé qué pleito tenga Cinépolis con, con Netflix, pero aquí en México Cinépolis no exhibe las películas de Netflix. Yo supongo que hay una cuestión ahí de que Cinépolis quiere pues tener la película en un mayor número de salas y Netflix no quiere, entonces supongo que por eso no se ponen de acuerdo, pero yo, tanto el irlandés como Roma, como Frankenstein, las vi gracias a que hay otras empresas independientes que tienen salas de cine en la ciudad donde yo vivo, Jalapa, Veracruz, y gracias a esas empresas pequeñas he logrado ver esas películas de Netflix en pantalla grande. Entonces, eso era lo que yo quería comentar. Entonces, no me queda más que despedirme enviándole un abrazo y agradecimiento a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que nos permite tomarnos el tiempo para hacer el podcast. Un abrazo a su hijo Mario Humberto y, por supuesto, un agradecimiento y un abrazo a Paquito, que le dedica tanto tiempo a este podcast y una congratulación a ambos, bueno, y a los tres, a nuestra productora, a Paquito y a mí, y también a usted, que sin usted no existiría este programa, porque estamos comenzando nuestra sexta temporada hoy, 1 de enero del año 2026. Gracias, Paquito. Muchas gracias a ti, Fernando. Pues vamos a cerrar esta séptima temporada mandándole un saludo a los sospechosos comunes, a todos los que nos han dado el orgullo, el honor y la felicidad de escuchar nuestras peroratas, a veces interesantes, a veces medio torpes, pero siempre con mucho cariño y mucho amor. Le quiero mandar un saludo a Fernando Rivero, a Víctor Domínguez, a Briseidi Torres, a Omar López y a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, por supuesto, a mi hermana Julieta, a mi sobrino Rafael y a todos les deseo un feliz año. Especialmente dedicamos este episodio a Marito. Bueno, se lo dedico yo porque es mi hijo. Mario, que está a punto de cumplir ya 3 años, aunque parece mentira,
y a su mamá, Carolina González, porque es nuestra productora ejecutiva, dado que nos permite estar aquí encerrados 2, 3, 4 horas para grabar este programa. Un saludo, un fuerte abrazo a todos y esperamos que estos 52 episodios que vienen sean igual de emocionantes que siempre. Hasta la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!